Hola, muy buenas. Acabo de terminarme Viento y Verdad. He leído prácticamente toda la obra de Brandon Sanderson. El archivo de las tormentas entero, Todo nació de la bruma, El Antris, El aliento de los dioses, los relatos asociados. Me he empapado muchísimo de la obra del autor de fantasía que a día de hoy más vende. Y la pregunta es obvia. ¿Es el sucesor de George Martin? ¡Vamos con ello! En primer lugar, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por darle a me gusta el vídeo, gracias por compartir el vídeo y gracias por suscribiros al canal. Como yo creo que ya sabéis casi todos, cuando se publique este vídeo estaré en el Festival Celsius de Avilés. Ya habré visto a Brandon Sanderson, ya me habrá firmado el libro, hay algún evento de prensa por ahí que cuando estoy grabando este vídeo todavía no se habrá producido, pero bueno, sí que voy a estar por Avilés y como ya sabéis, yo aparezco en el programa de Celsius porque como otros muchos años, este año no grabo ningún podcast, sino que vuelvo a presentar un libro. En este caso presento el libro de Antonio Runa, del cual ya he hablado, El foso de los olvidados, libro de Antonio Runa, publicado por Editorial Minotauro, el primer libro de fantasía que publica Antonio Runa, de la órbita Endor, a quien yo creo que todos conocéis por la órbita Endor. También ha aparecido aquí en mi canal, en Magos y Medianos. Hemos grabado Anillos y Dragones también en el canal de Magos y Medianos y por supuesto aquí en mi canal. Y ya digo, yo estaré el sábado a las 12 de la mañana, es mi charla con Antonio, hablando de su libro, hablando de fantasía. Aunque no habíais leído el libro, creo que realmente va a ser muy interesante hablar de fantasía con el mayor referente del podcast en español de friki como es Antonio. Así que si estáis en Avilés, por supuesto me encantaría saludaros estos días y evidentemente veros en la charla, sábado a las 12 de la mañana. Ya digo, este vídeo lo estoy grabando un lunes a las 8 de la noche, recién terminado este libro, y ya mañana martes ya estaré en Asturias, así que bueno, solamente por comentaros eso, que ya os comenté que último lunes de este mes de agosto haré el directo mensual del canal y a las 10 de la noche a la española, y tampoco mucho más, que de verdad que cuando se publique este vídeo está ya en el Celsius y tendré muchas ganas de saludaros a todos. Y no me rollo más, que estáis aquí para, seguramente no para escuchar mis aventuras del Celsius, sino saber qué opino yo, que llevo hablando 15 años de George Martin, sobre Brandon Sanderson. Bueno, voy a comenzar hablando un poco de cómo surgió esto de leer a Sanderson y meterme el maratón que metió. Desde febrero hasta julio me he leído, son 15 libros y 4 relatos cortos, 5, no sé, una locura. Yo evidentemente era consciente que Brandon Sanderson era el autor de fantasía más popular del mundo en estos momentos, a niveles absurdos. Aquí en el libro pone, bueno, no, en los otros libros pone más de 30 millones de libros vendidos, ya son más de 40. Es decir, es tan famoso como George Martin en 2013, entre 2013 y 2014 según mis cálculos. Y bueno, no había leído nunca a Sanderson. Había evidentemente leído a Tolkien, he leído muchísimos autores de fantasía, Sapkowski, Rothfuss. En España, por ejemplo, hablo mucho de Aranzazu Serrano, de autora de Neinheim, que a mí me encanta, pero Ursula Le Guin, pues cuando era más joven, pues evidentemente todo el tema de Joram, Terry Pratchett, que luego mencionaré a Terry Pratchett un par de veces, y me faltaba Sanderson. Entonces dije, bueno, antes de meterme a tope con Sanderson se hizo famoso porque, como ya sabéis, terminó la Rueda del Tiempo. He grabado ya 2 vídeos con Serena Fantasía en mi canal hablando de la Rueda del Tiempo, y luego hablé con Darlatan, con quien por cierto estaré en el Celsius bastante, hablando de la Rueda del Tiempo. Entonces dije, bueno, voy a leerme la Rueda del Tiempo entera, 14 libros más una precuela, y si me convence cómo Sanderson termina la Rueda del Tiempo, le daré la oportunidad al Cosmere. Porque yo siempre he dicho que Sanderson está muy bien, pero que no era increíblemente glorioso ni brillante. Y sobre todo, que leer a Sanderson implicaba que, ya habéis visto las fotos y si los tenéis en vuestra casa los libros, es leerse 16, 17 libros, un número colosal de libros, y eso implica gastarse mucho dinero, porque a mí me gusta tener los libros en físico y no piratearlos, y eso, yo no quiero leerlos en un Kindle, tengo por ahí el Kindle, yo me gusta leerlos en papel. Cada uno, entiendo que haya quien no pueda permitirse pagar 15 libros, yo tengo la fortuna de ser funcionario y de que tengo mucha suerte en la vida y puedo gastar mi dinero en comprar libros, y lo hago muy contento y muy a gusto, y además siento que así estoy apoyando a los autores porque viven de eso, lo siento mucho. Hasta Brandon Sanderson, que es millonario, le viene bien que compre sus libros. Pero bueno, centrándonos en el tema que nos ocupa. Básicamente quería
convencerme de leer a Sanderson, de meterme en el Cosmere. Evidentemente, spoiler, este canal no va a ser del Cosmere, los terrenos no va a ser del Cosmere, no voy a dedicarme a analizar el Cosmere de forma sesuda, para eso ya está pues Tamara con Cosmere, con Tamara con Cosmere.es, que es que Tamara, con quien he grabado un vídeo, es la revisora de traducción de este libro. O sea, yo he grabado con la número 1 en español, que es Tamara. No hay nadie que sepa más de Tamara que el Cosmere, aunque ahora está en una etapa, bueno, como por decirlo así, menos creadora de contenido, por decirlo así. Y yo, por supuesto, me llevo muy bien con Borja de Cosmere 16, que yo sepa, gente que está todos los días al pie del cañón, no hay nadie más activo que Borja con el Cosmere 16. Y le doy las gracias a Nova, que no me han regalado ningún libro. He pagado todos estos libros religiosamente de mi bolsillo, no me han regalado ni un libro del Cosmere. Que luego la gente se piensa cosas. Podría enseñar las facturas. Más lo compré en diferentes librerías porque me gusta apoyar, no comprar todo en la misma. Pero gracias a Nova, que como que la gente Nova me dijo: dale una oportunidad al Cosmere, te va a gustar mucho el Cosmere. Y evidentemente todo lo que está pasando en Avilés, en el Celsius, en parte es por supuesto de ese genial trabajo que han hecho en Nova sobre Sanderson, ¿no? Pero bueno, más allá de esas como agradecimientos y cosas, ya digo, yo quería leer a Sanderson y quería leerlo a través de ver si me convencía de continuar la rueda del tiempo, que es de Editorial Minotauro, para que veáis que ni Nova me paga, ni Minotauro, que no se ve en el vídeo, pero lo habéis visto más veces, me he tenido todos los libros de la rueda del tiempo pagados a Minotauro al Planeta, ¿no? Entonces, bueno, a mí me convenció Brandon Sanderson cuando me parece que termina muy bien la rueda del tiempo. La rueda del tiempo era un reto muy complicado, como ya sabéis, ya os he contado, Robert Jordan muere, una enfermedad terminal que le da tiempo a no morirse súbitamente, no le cae un rayo, no le atropella un coche, sino que le detectan un cáncer. Es cierto que el cáncer, por desgracia, se lo lleva antes de lo que la mayoría pensaban, pero le da tiempo a preparar su final, a, bueno, escribir partes de lo que iba a ser el último libro y, pues evidentemente, hablarlo con su editora, que es su esposa Harriet, y pues un poco preparar el camino a cómo tendría que concluirse la saga. Harriet contacta con Brandon Sanderson, que como ya sabéis era un escritor muy jovencito entonces, ni muchísimo menos era famoso, era famosilla, había escrito el Antris, pero estaba a eones de ser lo que es ahora mismo, y en mi opinión lo hizo muy bien. Creo que yo recomiendo mucho leer La Rueda del Tiempo. Para todos aquellos que os hayáis leído a Sanderson el Cosmere, tenéis que leer evidentemente La Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo tiene un problema, es que hay una serie de libros, más o menos del 7 al 10, que son flojos, quizás hasta ser muy flojos. 7, 8, creo que el 8 y el 9 son especialmente muy pobres la verdad. Y no quiero sonar arrogante porque yo no he escrito ningún libro, ensayo en mi vida. No he escrito un libro ensayo, que saldrá este año como ya sabéis, pero no he escrito ninguna novela en mi vida. Pero es bastante unánime que los últimos libros, algunos libros de La Rueda del Tiempo son bastante flojos. Y Sanderson coge con la saga ya remontando, el último libro que escribe Robert Jordan está bastante bien y le da un muy buen cierre. Lo que iba a ser un libro se convirtió en 3 porque Robert Jordan había dejado muchas notas y Sanderson se enrolla mucho escribiendo. Todos estos libros del Archivo de las Tormentas son de 1400 páginas, que se dice pronto, y lo que iba a ser un libro se convierte en 3. Y lo hizo muy bien. Yo me terminé La Rueda del Tiempo en octubre del año pasado, más o menos, yo diría que entre septiembre, octubre, no creo que no llegara a noviembre del año pasado, y me convenció. Me convenció mucho y dije, vale, voy a apostar con Sanderson. No quería empezar con él a tope hasta Año Nuevo, porque el fin de año del año pasado tuve un par de temas curiosos, pero bueno. Y dije, Año Nuevo me voy a poner con ello. Me puse primero leyendo Nimheim, que ya había salido la tercera novela, La Loba Blanca, y no la había leído. En medio he tenido que leer y releer El Foso de los Olvidados, el libro de Antonio Runa, para preparar los podcasts que grabé con él y en general leer el libro. Pero desde entonces me he leído El Antris, El Alma del Emperador, La Esperanza del Antris, los 7 libros de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión, El Libro de las Arenas, El Aliento de los Dioses, los 4 libros de la Era 2 de Nacidos de la Bruma, que no me acuerdo de los nombres, la verdad. Sombras de Identidad es el peor, el último es El Metal Perdido. Y luego los 5 libros a 1400 páginas por libro, son 7000 páginas de El Archivo de las Tormentas, que luego entraré más en ello porque creo que para juzgar a Sanderson como heredero de Martin, no habría que hablar tanto de Nacidos de la Bruma, sino que habría que hablar del Archivo de las Tormentas. Y tras toda esta introducción de, bueno, ¿por qué he llegado a leer a Sanderson? Os voy a empezar a dar las respuestas.
debo decir ya el titular, para mí Brandon Sanderson no es mejor escritor que George Martin, no es mejor que John Ronald Reuel Tolkien y no es mejor escritor que Terry Pratchett. Y hasta ahí. He leído muchísimos autores de fantasía en mi vida, digo, antes he leído unos cuantos, pero he leído novelas mediocres que he querido olvidar y otros textos y demás. Estoy viendo la biblioteca y de verdad he leído demasiada fantasía en mi vida. Para mí, Brandon Sanderson no tiene la calidad literaria de esos tres. Ahora bien, Brandon Sanderson es, para mí, muy de largo y muy de lejos, el mejor escritor de fantasía que publica de forma regular. Y recomiendo encarecidamente y con profundo entusiasmo a todos vosotros que veis mis vídeos y que os gusta Canción de Hielo y Fuego y os gusta Juego de Tronos, que leáis a Brandon Sanderson. Porque George Martin, al cual amo, al cual he escrito un libro sobre él y sobre su saga, con quien he cenado, a quien probablemente vuelva a ver este año, ya veremos, tiene buena pinta, un evento que ni siquiera es público, bueno. George no publica un libro nuevo desde el año 2011. Sí ha salido Fuego y Sangre, sí ha salido Mundo y Fuego, pero no ha escrito ninguna novela desde 2011. Y yo amo a George y voy a seguir cada semana hablando de teorías sobre su saga. Y en los 7 reinos cada semana hay noticias, artículos sobre la saga. Pero si queremos leer nuevos libros, podemos, opción 1, leer a los clásicos, que cuando cené con George insistió mucho en leer a los clásicos. Es muy probable que a partir de septiembre-octubre empiece a leer a Gabriel Gay Kai, que es un autor de fantasía increíble. Según me dijo Helios, para el segundo mejor autor de fantasía vivo después de George. Y ayudó a Christopher Tolkien a terminar Silmarillion. Hay muchísimos, puedes leer a Robert Howard, evidentemente que lea a Ursula Le Guin de Terramar. Bueno, hay muchísimos autores de fantasía clásicos que ahora no suenan tanto, no están tan de moda. Pero si quieres leer algo actual, alguien que publique libros con absoluta frecuencia, una saga a la que al engancharte, de verdad, recomiendo encarecidamente leer a Sanderson. Y lo dice alguien que nadie va a ver mis vídeos por Sanderson. La semana que viene el vídeo no será sobre Sanderson, ni la semana que viene ni la siguiente. Y si publico algo de Sanderson será pues en un año, o en 2 años, o en medio año. Si grabo con Tamara, si grabo con Borja de Cosmere, si grabo con Pelayo o sobre todo con Paco de la órbita de Endor, que son muy fans del Cosmere. Y Paco ha leído todo el Cosmere, Paco es un crack, Paco de Magos y Medianos. Pero mi contenido no va a ser de Cosmere, ni los 7 reinos va a ser de Cosmere, ni nada. O sea, digo esto diciendo, os recomiendo esto un montón y no me vais a consumir a mí hablando de ello. Pero es que me ha parecido muy bueno, me ha parecido sobresaliente. Yo grabé un vídeo siempre en marzo grabo con amigas. En marzo del pasado grabé un vídeo con Tamara de Cosmere.es, y grabé con ella sobre el Cosmere sin haber leído nada. De hecho, me terminé el libro hace 20 minutos. Si este vídeo lleva 15 minutos, me terminé el libro hace 20. Ha sido terminar el libro y ponerme a grabar porque quería contar mis impresiones en plan justo después de terminar la batalla, por decirlo así. Tengo muchísimas ganas de ver el vídeo que grabé con Tamara, que claro, el vídeo con Tamara es antes de que se publicara Viento y Verdad. Y yo en el vídeo con Tamara le decía, pues yo no he leído el Cosmere, pero me han dicho que Sanderson no es tan bueno como los personajes. Me han dicho que Sanderson no es tan bueno con los personajes femeninos. O que hay demasiada magia. O sea, le decía un par de tópicos que yo había oído y ella le respondía. Y honestamente no recuerdo qué me comentó sobre ello. Y ya digo, tengo muchas ganas de verlo y por supuesto cuando termine este vídeo se aparecerá aquí recomendado el vídeo con Tamara aquí en el canal, ¿no? Pero lo que quería transmitiros es que creo que he estado hasta cierto punto influido por esas opiniones que tenía previas. Sanderson no es un genio creando personajes. Sanderson tiene algunos problemas con los personajes femeninos. Sanderson es un tipo con demasiada magia. La crítica de Martin es que la magia organizada no es magia, se convierte en ciencia ficción y a él no le gusta este tipo de fantasía. Entonces, cuando yo digo que Sanderson para mí no es Tolkien, no es Martin, no es Rothfuss, aunque aquí Rothfuss tiene una parte un poco que en esta crítica se puede aplicar a él, a mí me parece que es un poco tramposo crear un mundo con demasiados poderes mágicos. Creo que es, por un lado,
es un reto que la magia no se descontrole, pero me gustan más las historias más humanas donde habiendo magia, la magia no es súper ultra mega poderosa como pasa aquí, en que literalmente hay dioses que hacen así y cambian el mundo en un chasquido de dedos. Me gusta la magia sutil, y igual que os aparece recomendado este vídeo que grabé con Tamara del Cosmere, os aparecerá recomendado al final del vídeo mi vídeo con Elia, con mi gran amiga Elia de Reloj Hobito Magos y Medianos, en que hablamos de la magia sutil de Tolkien y Martin, otro vídeo que grabé también un mes de marzo, creo que en 2022. Evidentemente con Elia grababa un montón de veces. Y a mí personalmente, gustándome muchísimo Sanderson, creo que es el mejor creador de mundos, después de Tolkien evidentemente, que he leído. El mejor world building, es decir, es increíble como Martin crea unos sistemas de magia que funcionan. Sanderson ha creado unos sistemas de magia que funcionan perfectos, y tienes un sistema de magia en Elantris, en el planeta de Elantris, tienes un sistema de magia en Scaria, el planeta de Nacidos de la Bruma, tienes un sistema de magia en el planeta de la Introducción, y tienes un sistema de magia súper ultra mega desarrollado también aquí en Rosar, que es el planeta de su saga principal, el Archivo de las Tormentas. Es increíble. Sanderson me evoca Dune, que sabéis que es el mejor libro de ciencia ficción que yo he leído nunca. No la saga, sino el primer libro, la saga luego desvaría. En el increíble y pulcrísimo y para mí insuperable creación de mundo. Martin se inventa la nueva fantasía, o la fantasía no medieval, y como es el padre, ya está, fin. Pero de la fantasía es mucho más original Escadrial que Poniente, mucho más original Rosar que Poniente. Es decir, lo que pasa es que, alabando eso, es más fácil, por decirlo así, hacer cosas épicas cuando sus personajes pueden volar, pueden lanzar bolas de fuego, pueden manejar los metales, pueden moverse a velocidades sobrehumanas, pueden convertir en piedra lo que tocan, pueden, como personajes, prácticamente manipular el tiempo, congelar el tiempo, acelerar el tiempo. Pueden regenerarse de heridas imposibles de curar si no. Creo que es más fácil crear épicas, y repito, es increíblemente meritorio, y Sanderson es el número 1 creando sistemas de magia, que yo ya he leído. Pero cuando tienes unas normas tan laxas, cuando tus personajes pueden hacer tantísimas cosas, creo que es más fácil que tus personajes hagan cosas increíbles. Y el mayor drama humano, y lo único por lo que merece la pena escribir, como dijo John Martin, una frase que no es suya, es el corazón humano en conflicto consigo mismo. Y Sanderson lo hace muy bien, pero creo que el corazón humano, puedes decir, joder, que el corazón humano brilla más en conflicto consigo mismo cuando se está enfrentando a situaciones sobrenaturales ante las cuales no tiene ninguna opción de luchar. Sí tiene, porque mismo también tiene capacidades sobrenaturales en mayor o menor medida. Entonces, si tú estás enfrentando a Dios pero tienes unos poderes semidivinos, hasta cierto punto no eres un dios, pero puedes competir a su nivel. Creo que me estoy intentando explicar, y creo que veis bien por dónde van los tiros. Entonces, digo, esto es un vídeo totalmente en caliente, después de haberme terminado viento y verdad. Lo primero, entonces ya digo, creo que Sanderson número 1 creando mundos, creo que el que sea tan mágico a mí le resta un poquito, ¿de acuerdo? Y me dirás, Terry Pratchett hay mucha magia en Terry Pratchett, sí, pero no es ese tipo de misma magia que hay aquí, y Terry Pratchett utiliza la magia para otras cosas, y Terry Pratchett no es fantasía épica, es otra cosa increíble. Brandon Sanderson ha dicho que Terry Pratchett era el mejor autor de fantasía vivo cuando Terry Pratchett estaba vivo, y era contemporáneo de Martin, y no sé si entonces ya había muerto Jordan, pero bueno, me refiero que lo que yo pienso de Terry Pratchett lo piensa este tipo, ¿de acuerdo? Vale. La otra gran crítica a Sanderson, los personajes. Creo que sus personajes han ido mejorando a lo largo de los libros. Creo que los personajes del Archivo de las Tormentas y de Era dos de Nacidos de la Bruma son manifiestamente superiores a los personajes de Elantris, Nacidos de la Bruma era 1, El Aliento de los Dioses. A mí, Sanderson ha logrado crear pocos personajes femeninos que realmente me gusten mucho, que realmente me enamoren. Yo no sé si porque él es mormón, yo no sé si eso lo afecta, y en general creo que sus personajes en las primeras sagas no son gran cosa. O sea, están bien, pero no son increíbles. La gente venera a Kelsier porque Kelsier se convierte en otra cosa,
deja de ser un personaje para convertirse en una influencia cósmica, por decirlo así. Pero los personajes de la Una Nación de la Bruma, seguramente el mejor sea Seth. Me gusta más que Vin, me gusta más que él. Brisa es un buen personaje, un secundario que merece más minutos. En el archivo, en el Antris, pues los personajes también son un poco estereotipados, pero bueno, están bien. O sea, los personajes de Sanderson están bien, no son malos personajes, están bien. Pero en ninguno he percibido ni intuir una grandeza de un Tyrion Lannister. Y la cosa es que Arya Stark, ahora nos parece que hay muchas Arya Stark de la vida, pero en 1996 no había tantas Arya Stark. O la profundidad que yo le intuyo a Sansa, el gravitas que tiene Stannis Baratheon, el arco de Theon Greyjoy en Danza de Dragones, o el descubrimiento del personaje que me hace Jaime Lannister, yo no se lo encontré en Sanderson. No pasa nada. Creo que Sanderson ha hecho personajes magníficos. Wayne de Era Dos Nacidos de la Bruma para mí es el mejor personaje de Sanderson. De Archivo de las Tormentas mi favorito es un secundario que se llama Lift, que tiene un relato propio que se llama Filo, que es glorioso. Y es un personaje que yo le hubiera pedido más minutos. Aquí me gusta muchísimo Adolin, es muy difícil que no te guste Adolin o Adolin. Karadin, que es el más protagonista, a veces es un poco libro de autoayuda, más que personaje. A veces habla más como un psicólogo del siglo XXI que como un personaje en una novela de fantasía. Entiendo que Sanderson quiere ayudar a muchos lectores que sufren problemas a través del personaje de Karadin, pero hay veces que... y tiene momentos absolutamente épicos. El honor a muerto, ver qué puedo hacer, es una frase que para mí es esculpida en la historia de la literatura. Esculpida en la historia de la literatura. Palabras Radiantes es uno de los 10 mejores libros de fantasía que he leído en mi vida. Palabras Radiantes es increíblemente bueno. Todos los que veis este vídeo deberíais leer en algún momento de vuestra vida el Archivo de las Tormentas para llegar a Palabras Radiantes, porque es absoluto matrícula honor, 9,9 sobre 10. Eso es Palabras Radiantes, increíble. Pero los personajes en sí, siendo buenos personajes, a mucha gente le gusta Salan, a mí me gusta Salan, creo que Dalinar es un gran personaje. Sagat Hoyt evidentemente es un personaje como la copa un pino, es un personaje evidentemente el personaje del Cosmere seguramente, porque es lo que trasciende todas las sagas. Nunca deja de ser un secundario, pero un secundario que manipula todo a su antojo, ¿no? Y es glorioso. Y ya digo, los personajes y los personajes femeninos, a mí Vin de Nacidos de la Bruma, que tiene 3 libros, bueno. Los personajes femeninos de la Era de los Nacidos de la Bruma, sabiendo por dónde van los tiros, con las hermanastra, al final son arcos un poco repetidos, ¿no? Como la princesa que se acaba convirtiendo en guerrera y la guerrera que al final empieza a ser un poco política y princesa. Veo que Sanderson repite un poco arquetipos, ¿no? Y arquetipos que vienen el aliento de los dioses, que viene el Antris, los viene el aliento de los dioses, ¿no? Sobre todo las mujeres protagonistas. Creo que Navani es un personaje que podía ser mi original y es diferente. No me resulta tan interesante. Jasna Colin quizás sea uno de los personajes más relevantes, más curiosos y que ciertamente es diferente a otros personajes. Creo que obviando a Liz, que como digo es un personaje secundario tercero que a mí me vuelve loco, sea el mejor personaje femenino del archivo. Ya digo, yo hablo desde el corazón. Creo que Sanderson podría mejorar los personajes y especialmente los personajes femeninos. Y cuando tiene libros de 1400 páginas, le das muchos minutos, le das muchísimas páginas a cada uno de tus personajes. Y creo que se podría mejorar un poco. Me diréis, bueno, es que los personajes de Martin no me gustan por tal y cual. Fantástico. Yo estoy dando mi opinión. Estoy dando mi opinión, ¿de acuerdo? Sanderson es maravilloso. Las historias de Sanderson son geniales, pero creo que los personajes son muy buenos, pero no son de sobresaliente absoluto. Ya está, no pasa nada por decirlo, ¿no? Yo digo que ni Sanderson ni no me han pagado por hacer este vídeo. Y estoy hablando con el corazón en la mano. Ahora bien, si creo que todos tenemos que leer a Brandon Sanderson, es por el uso de la épica. Cuando se dice la palabra fantasía épica,
esa épica es Brandon Sanderson. Los libros del Archivo de las Tormentas se pueden hacer un poco largos. Los de Nacidos de Bruma son tan cortitos que no te da tiempo, igual que el Antris, igual que Aliento de los Dioses. Los libros de Nacidos de la Bruma son libros que yo recomiendo leer a todo el mundo que ahora mismo está en una época que no lee. Es que no leo porque no me da la vida, porque no tengo tiempo, estoy muy cansado del trabajo, la familia... lee Nacidos de la Bruma. Pues leer el Antris, pero el Antris tiene una parte más rocosa, diría, como es el primer libro que escribe Sanderson. Creo que es un libro notable alto, pero no es un libro sobresaliente. Nacidos de la Bruma, repito, con unos personajes que no son increíbles, que tienen un poco estereotipos, que luego de repente Seth se alza literalmente para convertirse en una figura muy, muy interesante. Son libros súper entretenidos, súper dinámicos, donde están todo el rato pasando cosas, con una acción continua, con una historia muy divertida de rebelión contra el Imperio, más luego qué pasa cuando el Imperio cae, pues igual el Imperio no ha caído, trascendencia, temas divinos. Hay muchísima religión en Sanderson, pero es un tema del cual podría hablar un vídeo entero hablando de la religión en Sanderson. Yo que soy católico y que soy creyente, me fascina la obsesión con la religión que tiene Brandon Sanderson, que es una persona muy creyente y muy mormona. Es glorioso haciendo épica. Cada uno de los 3 libros de Nacidos de la Bruma, la Era 2 igual no es tan épica en algunos, a veces, pero logra tener sus 2-3 momentillos gloriosos. El Aliento de los Dioses tiene parte mega épica, el Antris tiene un final demasiado mágico pero también épico, y estos 5 libros del Archivo de las Tormentas son épica, la definición de fantasía épica. Hay una serie de momentos en estos libros, el ritmo de la guerra igual es el más flojito de los 5, ¿no? Pero que son absolutamente épicos, que son legendariamente épicos, que son pelos de punta, que son cosas que yo no había leído desde hace 15 años cuando leía Canción de Hielo y Fuego por primera vez, en 2011. La épica de Sanderson es una épica histórica, es una épica gloriosa, es una épica que todo el mundo debería leer si le gusta la fantasía. Leed a Brandon Sanderson porque escribe con una épica. No estoy viendo el tiro de cámara, pero el final de la Rueda del Tiempo y en el Archivo de las Tormentas, que es espectacular. Después de esto, cosas de Sanderson que creo que no funcionan bien. Creo que es nefasto con las relaciones amorosas. Yo entiendo que será muy fácil escribir relaciones amorosas, pero quizás exagera decir que son un desastre, pero son flojitas. Yo no sé a qué se debe, no creo que tenga que ver con que Sanderson sea mormona, porque creo que hay gente mormona que es magnífica escribiendo temas amorosos. Creo que Marty precisamente no es bueno escribiendo amor, ¿vale? No hay muchas parejas en Canción de Fuego con una relación de amor. De hecho, sentimos el amor que tiene Ned hacia Catelyn. Vemos como entre Brienne y Jaime hay algo, evidentemente, que es amor. Pero es cierto que Martín precisamente no pilla por amor. Pero Sanderson, mi sensación es que Sanderson intenta meter amor y no lo consigue. Y en Viento y Verdad no voy a spoiler porque hay una relación amorosa claramente centrada y que además por una parte es muy original y muy abierta y estaría muy bien de ella. Pero creo que sencillamente pues no les ha... Igual que escribe épica, como no escribe nadie que publique libros regularmente, pues amor no. Quien quiera ver tramas románticas, que desde luego que no lea, porque no funcionan así. Hay personajes que se van enamorando a lo largo de los libros y ves que funciona, pero yo recuerdo, precisamente en Palabras Radiantes, intenta como crear un triángulo amoroso y notas que está metido, no con cazar, que está metiendo, intentando encajar a martillazos una piedra en un hueco que no existe, ¿no? Entonces, bueno, no sé si él cree que como... Sanderson es joven, yo no sé si él es como escritor cree que tiene que mejorar en eso y por eso lo mete en más libros, yo no sé si él considera que en sus libros tiene que haber siempre una trama romántica. Yo creo que es que si no hubiera una trama romántica en los libros no pasaría nada, ¿eh? No tiene por qué haber tramas románticas. Y no le funcionan muy allá. Fijaos que hay una trama romántica bastante bajo el radar del Aliento de los Dioses, del Aliento de los Dioses, que quizás siento totalmente como muy... Recuerdo que me gustó. Y
creo que no lo intentan. No son libros especialmente diversos, ya digo, por el hecho de ser mormón. Creo que evidentemente en los últimos libros pues hay más diversidad, en los últimos de Boxy Wayne, en Aliento de Dios hay más diversidad. Creo que hablo de temas de género y demás. Evidentemente es magnífico con el tema de diversidad racial. En el Archivo de las Tormentas, esto me lo dijo mi primo Juan, no hay ningún tipo de racismo. El racismo es de los ojos claros hacia los ojos oscuros. Pero no hay ningún tipo de discriminación por razas, lo cual, pues evidentemente me parece muy potente. Y siendo una saga fantástica está súper bien llevado. Todo el tema del racismo o el clasismo como está súper bien tratado. En ese tema Sanderson, pues, hats off. Y tampoco quería hablar muchísimo más tiempo, la verdad. Creo que esto es un vídeo en caliente, es un vídeo 5 minutos después de haberme terminado esto, 5 minutos después de haber terminado una saga de libros, porque este es el último libro del Archivo de las Tormentas. No vamos a tener el siguiente libro hasta dentro de 5 o 6 años. No vamos a tener el siguiente libro de Nacidos de la Bruma, la que será Era 3, hasta no son 2 o 3 años. Es un vídeo que grabo tras haberme leído, son 16 libros o 15 libros y 5 o 6 ratos cortos en 6 meses, leyendo como no he leído en mi vida, leyendo como un condenado, leyendo una barbaridad de páginas. Me he leído entre mayo, junio y julio 7000 páginas del Archivo de las Tormentas más 3 relatos cortos. Y lo que quería transmitir es esto. Yo creo que más o menos el vídeo, pero por concluir el vídeo de forma definitiva. Para mí, Sanderson no me ha transmitido lo que me trajo Martin, ni me trajo Tolkien, ni me trajo Pratchett, pero después viene él. Y como ni Tolkien, ni Martin, ni Pratchett publican cada año un nuevo libro, aunque de Tolkien sacan nuevas seriedades con nuevos textos regularmente, leed a Brandon Sanderson. Si estáis como yo, viudos de Vientos de Invierno, si lleváis más de una década esperando Vientos de Invierno, si como yo, si os piden un deseo, uno de los 3 deseos del genio sería que sea Vientos de Invierno, si estáis como yo, tantos años esperando a que Martin por fin diga, mira, me conformo con esta versión de la historia, vamos para adelante, vamos a publicarla, aunque no sea perfecta, si amáis tanto Poniente, descansad en Brandon Sanderson. Esa sería mi expresión. Poneos cómodos, disfrutad de la vida, daos un respiro. Descansad en Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, además digo, creo que el hecho de ser creyente en este caso, llevarlo para casa, pero creo que ayuda. Tiene una visión del mundo que Martin no es ni lista ni es un psicópata, pero tiene una visión más luminosa. Una visión más luminosa del mundo. Y se percibe en su obra. Y en su obra, por supuesto, que hay muerte, hay traiciones, no hay nada de sexo. En la obra de Sanderson no hay ninguna escena sexual. Creo que las obras serían mejor con sexo, pero muy poco mejores. No es uno de los 50 motivos para leer a Sanderson que haya unas escenas sexuales. Pero sí tiene un punto luminoso y tiene un punto de esperanza, incluso libros o más oscuros o con finales más terribles. Viento y Verdad, claro ejemplo. Hay luz, hay esperanza, hay redención, hay promesa de luz y de bien. Y eso es muy importante. Creo que vivimos en tiempos muy complicados a nivel político. Seguramente vivís en el país que viváis, el tema político no está bien. Desde luego cuando en Estados Unidos gobierna quien gobierna, y en Rusia gobierna quien gobierna, y en China gobierna quien gobierna, y en Israel gobierna quien gobierna, es difícil para algunas personas estar tranquilas. Enki Jameson, una escritora fantástica, no viene al Celsius por la situación política de su país, Estados Unidos, porque teme que si va a Estados Unidos, viene a España, la dejen volver. En estos climas de política, y si sea la ideología que tenga, sabemos que estamos en un punto de inestabilidad política, en temas de salarios bajos, de inestabilidad laboral, de mi generación no va a tener pensión, vamos a trabajar hasta los 31 años para cobrar una miseria, problemas de la vivienda terroríficos. Bueno, estamos en una situación, más todos los demás personas que tiene cada uno, de salud, de familiares, de amigos, personales, relaciones, etc. Descansad en Brandon Sanderson. Brandon Sanderson nos va a hacer más felices. Brandon Sanderson nos va a permitir evadiros a mundos de fantasía muy mágicos, muy alejados del nuestro, menos oscuros que los de George Martin, que os van a hacer mejor la vida. Leer a Brandon Sanderson os va a iluminar la vida. No os va a cambiar la vida, no creo. A mí sí me cambió la vida George Martin y a mí sí me cambió la vida Tolkien. A mí no me ha cambiado la vida Brandon Sanderson. Habrá quien le cambie a Brandon Sanderson. Desde luego a Tamara le cambió la vida Brandon Sanderson, por ejemplo.
A mucha gente le ha cambiado la vida Sanderson, a mí no. Pero me ha permitido descansar. Y voy a seguir leyendo a Brandon Sanderson, y voy a seguir comprando cosas de Brandon Sanderson, y cuando esté publicado este vídeo me habré gastado 100 euros fácilmente en productos de Sanderson en el Celsius. Porque le quiero estar agradecido, porque me ha ayudado en estos meses que, como pues mucha gente, pues he tenido malos momentos. Leer a Brandon Sanderson me ha ayudado. Me ayudó mucho en septiembre, octubre leer El final del arroyo del tiempo, y quizás le estoy por eso está más agradecido que por todo el Cosmere, quizás porque mi situación en septiembre, octubre era más problemática en algunos temas que la que he vivido en 2025, y me ha hecho muy feliz y me ha ayudado mucho, y me he logrado evadir. La ficción sirve para evadirnos de los dramas de nuestro mundo, y por eso especialmente brillan más la fantasía y la ciencia ficción, y el terror para el que le guste, que no es mi género. Y los dramas humanos en un contextos sobrenaturales o fantasiosos o más ficticios brillan aún más. Y Sanderson lo consigue. Y cuando Kaladin se enemiga, o Adolin se enfrenta a un enemigo que no puede derrotar, o cuando Salan se enfrenta a los dramas de su pasado, o cuando Jasna Collin se pregunta sobre los dramas que ha vivido, cuando Wax y Wayne son jodidos héroes, cuando tienen que enfrentarse a cosas que no se pueden enfrentar, cuando Bean y Ellen intentan enfrentarse a un dios, cuando Seth acepta una responsabilidad tan grande que no puede aceptar y que por ello es el único que puede hacerlo, cuando en el Aliento de los Dioses y en el Antris unos personajes perdidos en un mundo que claramente no es el que ellos esperaban logran darle la vuelta a las circunstancias y transformar cada uno sus pequeños planetas, nos hace muy felices. A mí me ha hecho muy feliz, me ha alegrado mucho. Así que de verdad, concluye el vídeo. Llevo concluyendo el vídeo 10 minutos. Brandon Sanderson no ha cambiado la vida, no me ha cambiado la vida, Brandon Sanderson me ha hecho inmensamente feliz. No se os va a cambiar la vida a vosotros, pero si os gusta la fantasía, os recomiendo encarecidamente que leáis a Brandon Sanderson. Y nada más, gracias por ver el vídeo, gracias por darle me gusta, por compartir el vídeo, por suscribiros al canal, y como os he dicho, cuando se publique este vídeo ya estaré en el Festival Celsius. Espero veros allí, saludaros allí un montón a todos. Si veis este vídeo pues meses después, pues evidentemente ya no estaré en el Celsius, habré estado con Sanderson, con lo cual ya, como ya sabéis, ya estuve en 2019. Que si veis este vídeo, pues el jueves que sale, el sábado 12 de la mañana en el Celsius, presento a Antonio Runa para hablar de Foso de los Olvidados, editorial Minotauro, su primera gran novela de fantasía, muy recomendable, el Foso de los Olvidados. Tiene un tono diferente a Sanderson, ciertamente, más oscuro, más humano, más real y más crudo, más Abercrombiesco que Sandersonesco, desde luego, y que, como os he comentado, último lunes de este mes de julio haré el directo mensual del canal. Gracias a los que me felicitasteis por mi cumpleaños, que como ya sabéis fue el sábado pasado. Muchísimas gracias y nos vemos en Avilés. Si cuando veis este vídeo justamente estáis en el Celsius en Avilés, como yo estoy, cuando se publique este vídeo estoy en Madrid, evidentemente. Y si nos vemos el jueves la semana que viene para hablar, evidentemente, no del Cosmere, sino de teorías, de ensayos del maravilloso mundo de Canción del Fuego. Muchísimas gracias. Adiós.